Hola, muy buenas a todos. Lo primero que quiero hacer hoy es, lo he hecho otras veces, pero de verdad que os lo merecéis, es daros las gracias. Hemos llegado y superado los 25.000 suscriptores en un tiempo que yo pensaba que no era posible. Pensábamos llegar al verano con cerca de 20.000 y fijaros, estamos en mayo y ya estamos en 25.000. Con lo cual, os debo esa sorpresa de la que os he estado hablando. No sé si adelantároslo, porque ya en el último directo os empecé a decir, no, os voy a mantener un poquito más, pero creo que os va a gustar, creo que la sorpresa os va a gustar. Y en muy pocos días os mandaré algún mensaje y os diré exactamente en qué va a consistir y cuándo va a ser, ¿de acuerdo? Y como, entre otras cosas que hago para estar más cerca de vosotros es revisar, no puedo revisarlos todos, porque son muchos, pero sí muchos de los comentarios, y me he dado cuenta que había varios que me pedían un tema, y ese tema es el que voy a hacer hoy. Es hablar del planeta 9, el famoso planeta misterioso que no tiene nada que ver con Nibiru. Para los amantes del oculto y tal, Nibiru es otra historia, sería una estrella fantasma gemela del Sol que no la vemos y que tiene consecuencias catastróficas para la Tierra. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un noveno y gran planeta oculto en el sistema solar, en la parte más lejana del sistema solar. Algunos habréis oído hablar del planeta X. Bueno, pues es un poco una segunda parte de aquel planeta X, ¿no? Vamos a contar la historia desde el principio porque desde luego es una historia apasionante, ¿no? Empieza, fijaros dónde empieza esta historia, empieza a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Un astrónomo norteamericano que se llama Percival Lowell se hizo famoso, ¿por qué? Porque era el que se creía que había visto canales en Marte, porque en algunas de las imágenes con los telescopios de aquel momento aparecieron unas especies de rayas, que luego se demostró que eran simplemente un efecto óptico de los propios montes de Marte que trazaban esas especies de líneas cuando los observabas con telescopios que eran malos comparados con los que hay ahora, ¿no? Pero Percival Lowell pensaba que en Marte había canales y que por lo tanto había vida y que eso era una prueba de construcciones, de grandes construcciones de ingeniería, ¿no? Bueno, ese mismo astrónomo estaba tan obsesionado, además, como era de muy buena familia y tenía dinero, pues se construyó él mismo, pagándolo de su bolsillo, un observatorio que se llamaba el Observatorio Lowell, cogió su propio nombre, ¿no? Que tiene cierta importancia para lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, aún así, los canales de Marte, ya os digo, se quedaron ahí. Pero en sus últimos 10 años de vida, Percival Lowell hizo quizás su mayor aportación a la astronomía, y fue que se obsesionó con la idea de que más allá de Neptuno, que en aquel momento era el último planeta conocido, tenía que haber algo, tenía que haber otro planeta. Los cálculos astronómicos de la época necesitaban que hubiera otro planeta grande, un planeta grande más allá de Neptuno. ¿Por qué? Porque pensaban que los planetas exteriores, Neptuno, Urano, incluso Júpiter, los movimientos que tenían necesitaban de una gran masa gravitatoria situada más allá de Neptuno y que justificara los movimientos orbitales aparentemente extraños de estos grandes planetas externos del sistema solar. Así que se puso como loco una década entera a buscar a Neptuno y a buscar este planeta X más allá de Neptuno. Y claro, no lo consiguió. Y era tal su obsesión que después de muerto dejó $1 millón para que en su observatorio se siguiera investigando y se siguiera buscando el planeta X. ¿Qué pasó? Lowell murió en el año 18, me parece, en 1918. ¿Y qué pasó? Que unos cuantos años más tarde, en 1930, un astrónomo que se llama Tom Baugh, del propio observatorio Lowell, descubrió un planeta más allá de Neptuno. ¿Y qué planeta era ese? Bueno, pues era ni más ni menos que Plutón. Descubrió Plutón. Tan tarde se descubrió Plutón, ¿no? Evidentemente, al principio se pensaba que ese era el famoso planeta X
que Lowell se pasó más de una década persiguiendo. Pero muy pronto los astrónomos se dieron cuenta de que era demasiado pequeño. Plutón tiene unos 2.300 kilómetros de diámetro. 2.300, fijaros, la Tierra tiene más de 13.000 y la Luna tiene 3.700, es más grande la Luna que Plutón, ¿no? Era demasiado pequeño como para forzar a Neptuno o a Urano a modificar sus órbitas, demasiado pequeño. Sabéis que la gravedad es una fuerza acumulativa, cuanto más grande, cuanto más masa, más tira la gravedad, y Plutón sencillamente era demasiado pequeño como para tener un efecto grande sobre la órbita de Neptuno, por ejemplo, ¿no? Así que se vio que ese no era el planeta X. ¿Qué sucede? Pasan los años y se sigue buscando, sigue sonando el planeta X, sigue sonando, pero ya se ve que no es Plutón, tiene que ser otra cosa más grande y que esté probablemente más lejos, pero eso no aparece. Y el golpe de gracia para esa primera etapa en la búsqueda de ese planeta misterioso está a finales de la década de los 70, hacia los 70 y tantos. ¿Por qué? Porque la Voyager 2, sabéis que se lanzaron dos sondas, la Voyager 1 y la Voyager 2, y actualmente esas sondas que todavía funcionan y son de los 70, son esas que son los objetos construidos por el hombre que más lejos han llegado en términos de distancia. De hecho, las dos han salido ya del sistema solar, están en el espacio interestelar, dirigiéndose hacia otras estrellas, a las que tardarán miles de años en llegar, por cierto. Pero en aquel momento, la Voyager 2 la habían lanzado en el 70 y tantos, pues a finales de los 80 pasó cerca de Neptuno y midió la composición de Neptuno, y se dieron cuenta de que tanto Neptuno como Urano, los grandes planetas externos gaseosos, eran mucho más livianos, mucho más ligeros de lo que se imaginaban hasta ese momento, con lo cual sus movimientos orbitales no necesitaban de nada diferente para explicarlos, no necesitaban de ese gran cuerpo, de ese gran planeta extra, de ese planeta X, para explicar esos movimientos, ¿no? Se explicaban por sí solos, con lo cual el planeta X cayó absolutamente en desgracia. Ahí se terminó esa primera parte. Pero claro, los astrónomos no se paran ahí, siguieron investigando y encontraron nuevas cosas, y esas cosas al final, ahora lo veréis, volvieron a llevar a la posible existencia de un planeta, que ya no se llamó planeta X, sino que se le empezó a llamar planeta 9. Pero vamos por partes. En el año 1992 se descubre por primera vez la existencia del llamado cinturón de Kuiper. ¿Y qué es el cinturón de Kuiper? Es un anillo de escombros alrededor del Sol, más allá de la órbita de Neptuno, y es gigantesco, es enorme. Tiene millones de objetos de más de 100 kilómetros y piensan que hasta 1 billón con B de cometas. Es una de las escombreras del sistema solar, es decir, donde están los restos de la formación del sistema solar. Sabemos que en el sistema solar hay 3 de estas escombreras, ¿no? La primera está muy cerquita de casa, es el cinturón de asteroides, está entre la órbita de Marte, entre las órbitas de Marte y de Júpiter, allá en medio, donde debería de haber otro planeta, no hay otro planeta, hay un cinturón de rocas que lo conocemos como el cinturón de asteroides, y de ahí nos vienen muchos de los meteoritos que caen en la Tierra. Luego están el resto de planetas, están Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, y luego está el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper, mucho más externo, mucho más lejano del Sol y de nosotros, es esta enorme escombrera. Y todavía más allá hay una tercera, que es la más grande de todas, que se cree que tiene, fijaros, hasta 1 año luz de diámetro, que es la nube de Oort. En la nube de Oort hay miles de millones también de objetos que proceden de esos lejanísimos tiempos en los que el Sol se formó. Claro, parece muchísima cosa, ¿no? Pero no os olvidéis que el 99% de la masa de todo el sistema solar
incluidos todos los planetas y todos los cinturones y la nube de Oort y todo, el 99% es el Sol. El resto, todos los planetas sumados, más el cinturón de asteroides, más el cinturón de Kuiper, más la nube de Oort, todo eso junto no es más que el 1% de la masa. La inmensa mayor parte de la masa es el Sol. Por eso digo que todo eso es el material sobrante, ¿no? Y está repartido en esos anillos. Bueno, pues en 1992 se descubrió la existencia del cinturón de Kuiper. Y resulta que en el cinturón de Kuiper se empezaron a encontrar objetos realmente grandes. Por ejemplo, Sedna. Sedna es un planeta enano que tiene más o menos la mitad del tamaño de Plutón. Pero sobre todo se encontraron otros, ¿no? Hay uno que se llama Quaora, que también tenía cerca de la mitad del tamaño de Plutón. Y no solo eso, sino que un astrónomo que se llama Mike Brown, que ahora os hablaré de él porque tiene su importancia, encontró a Eris. Y Eris resulta que tiene el mismo tamaño de Plutón. Entonces, ¿qué pasa? La definición de planeta que había en aquellos momentos, hacía que todos estos nuevos objetos deberían de haber sido considerados como nuevos planetas del sistema solar. Es decir, aparte de Plutón, aparte de Sedna, Eris, y no solamente esto, sino como una veintena de objetos más, y se siguen encontrando nuevos que merecerían, según aquella antigua definición, merecerían el calificativo de planeta. Entonces, claro, los astrónomos empezaron a preguntarse, estos si no son planetas los podemos clasificar en una nueva categoría, que sería la de planetas enanos. Pero ojo, si tenemos planetas enanos que tienen el mismo tamaño que Plutón, resulta que Plutón a lo mejor tampoco es un planeta, y también es un planeta enano. ¿Qué pasó? Pues que la Unión Astronómica Internacional, una comisión dirigida por el propio Mike Brown, que era el descubridor de Eris, ese planeta que tenía el mismo tamaño que Plutón, pues hizo una nueva definición de lo que es un planeta, que ahora os diré cuál es, y eso dejaba fuera a Plutón, con lo cual Plutón perdió su estatus de planeta y empezó a dejar de ser considerado un planeta. Era el octavo del sistema solar y dejó de serlo a partir de 2006. Según la nueva definición, un planeta tiene que ser lo suficientemente grande como para que su propia gravedad alcance el equilibrio hidrostático, es decir, que alcance un tamaño, o sea, una forma esférica, se convierta en una esfera, tiene que ser el dueño de su propia órbita, es decir, haber limpiado su órbita de otros objetos extraños, cosa que algunos de estos planetas enanos no hacen, y Plutón tampoco, porque se cruza con las órbitas de algunos de estos objetos, y entonces pues Plutón quedó fuera. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque es muy relevante para lo que viene, ¿no? Estudiando las trayectorias orbitales de estos nuevos objetos, de Sedna, por ejemplo, los astrónomos se dieron cuenta de que había algo que no cuadraba. Algo en los movimientos, por ejemplo, Sedna hace que se mueve muy lejos del Sol, se mueve a 75 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia que separa la Tierra del Sol, 150 millones de kilómetros. Bueno, pues Sedna se mueve a 75 veces esa distancia, ¿no? Bueno, pues hacía una especie de movimiento pendular, como si algo estuviera tirando de él desde fuera y que intentara alejarlo del Sol. O sea, una gran masa. Este movimiento pendular, estos extraños movimientos también se observaron en otros objetos transneptunianos, como es Sedna, como es Eris y como son otros planetas enanos, en aquel momento hasta 6. Hoy ya conocemos 20. Y resulta que todos tienen esta misma tendencia, tienen este movimiento extraño. Y no solamente eso, sino que sus ejes apuntan todos en la misma dirección. Ya os digo, como si hubiera algo atrayéndolo. Entonces, hacía falta saber cuál era el origen de esa masa. Y en 2016, el propio Mike Brown, que sabéis cómo le llamaban a Mike Brown, ¿no? El hombre que mató a Plutón, lo conocen así, es el hombre que mató a Plutón, porque descubrió a Eris, que al final le costó
a Plutón su estatus de planeta, y después, en 2016, junto con otro astrónomo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, bueno, pues postularon la existencia del planeta 9, un gran planeta en la zona más externa del sistema solar, probablemente en el cinturón de Kuiper o incluso más allá, que calcularon la masa necesaria para que esos objetos nuevos que estaban encontrando, esos planetas enanos, de los cuales ahora ya conocemos como 20, esos se movieran de la forma en que lo hacen, y calcularon que ese objeto, ese planeta, debería de tener una masa de entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra, entre 5 y 10 veces. Y empezó la búsqueda otra vez. Han pasado unos cuantos años y no se ha encontrado absolutamente nada. Pero sí sabemos mucho, a pesar de que no se ha visto todavía. Claro, está tan lejos, este mundo está tan lejos, se ha calculado que su órbita tiene que ser muy excéntrica, es decir, no circular, sino que tiene que formar una parábola muy larga, ¿no? Y que lo lleva desde unas distancias enormes, ¿no? Entre 300 unidades astronómicas y 600 unidades astronómicas. Estos son entre 45.000 millones de kilómetros de distancia de nosotros hasta 90.000 millones de kilómetros de distancia en su punto más alejado. Claro, por muy grande que sea un planeta, entre 5 y 10 veces la Tierra, tan lejos del Sol, eso brilla poquísimo y es muy complicado capturarlo, ¿no? ¿Por qué no se ha encontrado? Bueno, pues los propios astrónomos dicen que hay varias razones, ¿no? La primera es esta del brillo. Y luego dicen que las técnicas actuales de uso de los telescopios lo que prevén es que durante un mismo recorrido o barrido del telescopio de una zona del cielo se buscan distintas cosas. Y para esto, para buscar un planeta, hay que buscar justo el pedacito chiquitín de cielo donde está ese planeta. Es decir, no es una búsqueda más genérica, sino que tiene que ser una búsqueda muy concreta, muy concreta. Y luego, en la actualidad, hay muy pocos, de hecho solamente un telescopio, con la potencia suficiente como para poder ver un planeta de las características del planeta 9. Ese telescopio está en Hawái y se llama Subaru. Pero claro, los telescopios, grandes instrumentos científicos, están muy solicitados por los equipos científicos, con lo cual el equipo de astrónomos que busca el planeta 9 solo tiene asignado ese telescopio 3 días al año. Y en 3 días al año no hay manera de encontrar absolutamente nada. Con lo cual los científicos están esperando a que la nueva generación de telescopios, como un gran telescopio que se está construyendo en Chile, que va a tener un espejo muchísimo más grande y muchísima más resolución que los que hay ahora mismo. El Vera Levin, por ejemplo, también, que se está construyendo, en 2 años estará en línea ya y se podrá utilizar. Es decir, la futura generación de instrumentos podrían permitir verlo, ¿no? Ver este planeta. Pero bueno, las preguntas son muchas, ¿no? Ya te digo, no lo hemos visto, pero sabemos que está ahí. ¿Y cómo llegó hasta ahí ese planeta? ¿Cómo se formó? Bueno, también para eso hay varias, si es que existe, claro. También para eso hay varias hipótesis, ¿no? La primera es que se formó in situ, allí mismo, donde está ahora, pues ahí se condensó el material y se formó ese planeta. Eso, desde luego, parece muy poco probable según los investigadores. ¿Por qué? Porque está tan lejos del Sol que habría que suponer que en los tiempos en los que se formaron los planetas, el tamaño del sistema solar y del disco de acreción, ¿sabéis? Ese disco de materiales que rodean al Sol después de que se forme, debía de haber llegado hasta muchísimo más lejos de lo que se piensa que llegó, con lo cual eso no es muy poco probable. La segunda hipótesis es que sea un visitante extraterrestre, es decir, que las estrellas se mueven y unas pasan cerca de otras. Bueno, es posible que en algún momento otra estrella con planetas pasara lo suficientemente cerca de nosotros, de nuestro sistema solar, para que la gravedad de nuestro sistema solar arrancara un planeta de esa estrella que pasaba. Y ese planeta sería el planeta 9 y por eso lo tenemos ahí tan lejos. Pero esta solución también es estadísticamente improbable, según los científicos.
¿Por qué? Pues porque sabemos que han pasado muchas estrellas a lo largo de la historia del sistema solar lo suficientemente cerca como para que esto pase. Y de la misma manera en que pasas y te arrancan y le arranca, nuestro Sol le arranca, digámoslo así, un planeta a otra estrella que está de paso, puede suceder al revés. Y en otra siguiente pasada, pues ese mismo planeta también tenía muchas posibilidades de volver a salir disparado al espacio, cosa que no sucedió. Con lo cual es estadísticamente improbable. Y hay una tercera solución que es por la que más investigadores se decantan. Y esa posibilidad es que el planeta 9 originalmente se hubiera formado más cerca del Sol, es decir, a la altura de los planetas internos del sistema solar, y que en aquellos lejanos tiempos que os he contado ya muchas veces, donde los mundos estaban formando y estaban buscando su lugar gravitatorio alrededor del Sol, se producían colisiones, impactos, patadas gravitatorias. Bueno, pues que probablemente por Júpiter o por Saturno, este planeta que se había formado junto con todos los demás fuera desplazado hasta una zona muy alejada del centro del sistema solar, y que una vez allí, estrellas de paso hubieran modelado su órbita para configurarla de la manera en que lo vemos ahora. No sabemos exactamente cómo se formó, para eso primero habría que encontrarlo, habría que caracterizar perfectamente su órbita, pero ya os digo que todavía no lo hemos encontrado. Hay incluso investigadores, hace poco recuerdo que había una investigación que dice que no hemos encontrado el planeta 9 porque lo estamos buscando en un lugar donde no está, o sea, no lo estamos buscando donde está. Y es que es una idea muy curiosa porque, como os he dicho antes, está el cinturón de Kuiper y luego la nube de Oort, que son dos escombreras de los tiempos de la formación del sistema solar. Bueno, pues resulta que en la parte más interna de la nube de Oort se toca o interacciona con la parte más externa del cinturón de Kuiper. Y es posible que el planeta 9 sea originario de la nube de Oort, es decir, mucho más lejos, y que su órbita lo lleve cada X tiempo a entrar dentro del cinturón de Kuiper y permanecer allí un tiempo, con lo cual lo estamos buscando dentro del cinturón de Kuiper, pero la mayor parte del tiempo estaría dentro de la nube de Oort, con lo cual en las interacciones entre estas dos escombreras serían lo que nos han despistado. Bueno, el caso es que no está ahí. Bueno, pues ahora vamos a suponer, avancemos unos años, ya tenemos la nueva generación de telescopios, lo tenemos todo perfectamente calculado y el planeta 9 sigue sin aparecer. Entonces, ¿qué? Bueno, pues hay otra posibilidad, que hay varios estudios que la contemplan. Y es que ese planeta 9, esa fuente gravitatoria que hace que esos objetos descubiertos grandes en el cinturón de Kuiper, esos planetas enanos del cinturón de Kuiper como Sedna, como Eris, se muevan como se mueven, esa fuente gravitatoria, que no sea un planeta, que sea un agujero negro. Fíjate tú, un agujero negro dentro del sistema solar. Bueno, pues la hipótesis no es en absoluto descabellada, pero claro, no podría ser un agujero negro corriente, tendría que ser un tipo especial de agujero negro, lo que se llama un agujero negro primordial, que nunca se ha observado y que se supone que son los que se formaron durante el Big Bang, durante los primeros instantes de vida del universo. ¿Por qué no puede ser un agujero negro normal? Bueno, en resumen, tenemos un capítulo dedicado a agujeros negros, que si queréis lo podéis consultar, ¿no? En resumen, conocemos de dos grandes tipos, ¿no? Están los agujeros negros de masa estelar, es decir, que se nacen después del colapso gravitatorio de estrellas muy grandes, y una vez colapsadas y generado un agujero negro, los más pequeños de esos agujeros negros tienen una masa de 3-4 soles, y los más grandes de masa estelar pues llegan a 14-15 soles. Bueno, imaginaros con la gravedad que tiene el Sol, si tenemos un objeto que tiene la gravedad como mínimo de otros 3 soles, evidentemente nos habríamos dado cuenta de que algo pasa y de que está allí, ¿no? Sería demasiado grande. El otro tipo de agujeros negros, ni que decirlo tiene, son los supermasivos, que ya lo hemos hablado de ellos, ¿no? Que tienen millones de veces la masa del Sol y que suelen estar en los centros de las galaxias.
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, también tiene uno, que se llama Sagitario A, y tiene 4 millones de veces la masa del Sol, con lo cual eso tampoco puede ser, por la misma razón. Tiene que ser algo más pequeño. Para tener una masa de 5 o 10 planetas tiene que ser un agujero negro pequeñito, uno como nunca hemos visto, y ahí es donde entran los agujeros negros primordiales. A diferencia de las otras familias de agujeros negros, los primordiales se habrían formado a partir de la sopa de partículas, esta sopa primordial de los primeros instantes del Big Bang, esto que estaba a miles de millones de grados de temperatura con partículas que todavía ni siquiera habían formado átomos, pero que toda esa sopa en algunos lugares podía ser algo más densa que en otros, y bastaría con una leve aumento de la densidad en algunas puntas para que se formaran mini agujeros negros, que después, al seguirse expandiendo el universo, pues viajarían y llegarían pues hasta los confines del universo al expandirse, y serían estos agujeros negros primordiales. Ahí sí sería concebible tener un agujero negro de masa planetaria, uno entre 5 y 10 masas terrestres, ¿no? Que como es ese hipotético planeta 9. Pero claro, ¿cómo vas a encontrar a un agujero negro? ¿Sabéis qué tamaño tendría ese agujero negro? Con 5 o 10 masas solares, terrestres, con 5 o 10 veces la masa de la Tierra. Pues no sería más grande que una naranja. No sería más grande que una naranja. ¿Cómo vas a encontrar lejísimos, a miles de millones de kilómetros de aquí, con un telescopio, un objeto del tamaño de una naranja, y que además es un agujero negro, que por definición es negro, que ni siquiera la luz se puede escapar de él? Prácticamente imposible. Aún así, se han sugerido ya dos sistemas. Los científicos tienen una imaginación tremenda, ¿no?, para poder captar o sorprender o descubrir ese agujero negro si es que existe. La primera de esas formas es buscar los pequeños destellos de rayos gamma que produce la materia normal cuando es absorbida o devorada por un agujero negro. Cuando la gravedad de un agujero negro captura materia, esta materia se dirige y en el momento de entrar, ¡pum!, emite una pequeña explosión, o grande si es un agujero muy grande. Los agujeros negros supermasivos, por ejemplo, cuando devoran estrellas enteras a la vez, emiten unos destellos, unas explosiones de rayos gamma brutales, ¿no? Bueno, pero estos tan pequeñitos lo mismo también tienen sus destellos cuando van devorando trocitos o más pedazos más pequeños de materia, ¿no? Bueno, buscar eso sería una manera. Y la otra, fijaros, sería enviar hacia la zona externa del sistema solar un enjambre de micronaves, 1000 o 1500, pero pequeñitas, de apenas un par de centímetros, enviarlas allí de forma que si alguna de ellas se acerca por lo menos a este agujero negro, su trayectoria cambiará, y ese cambio, ese desvío de trayectoria les indicará a los investigadores que ahí hay algo que no están viendo, pero hay algo que está haciendo que esa nave varíe su trayectoria porque está siendo atraída por la gravedad de algo que no ves, que podría ser ese pequeño agujero negro. Eso de enviar 1500 naves no es la primera vez que lo oímos, ¿no? Sabemos que hay un proyecto dentro de las iniciativas Breakthrough, hay una que es Starshot, de la cual el propio Stephen Hawking, el célebre físico británico, estaba emocionado con esta idea, que no era para buscar un agujero negro dentro del sistema solar, sino era para ir al sistema estelar más cercano al Sol, que es el de Alpha Centauri, a 4,3 años luz. Y hablaba de esto, de una flotilla de 1000 micronaves muy pequeñitas, de centímetros, no es caro comparado con otras misiones. Se lanzan todas, se ponen en órbita, y luego desde Tierra se las enfoca, se despliegan velas solares, pequeñas velas solares, de un par de metros cada una de las naves, que están hechas de un tejido que apenas tiene un átomo de grosor, muy, muy, muy fino. Se las irradia con un rayo láser, y entonces, como si fuera viento, eso las impulsa, y las impulsaría hasta un 20% de la velocidad de la luz, con lo cual tardarían pues como unos 40 años en llegar hasta Alpha Centauri. Bueno, como no es como ir hasta Alpha Centauri, pero el viaje hasta los confines del sistema solar, donde podría estar el planeta 9,
también es muy largo, pues sería este tipo de naves, ¿no? Para que tardaran apenas unos meses en llegar y no un montón de años, ¿no? Porque son muchísimos kilómetros, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la historia, ¿no? Del planeta nuevo. Desde la primera vez que fue formulada por Lowell el planeta X, a todas las vicisitudes y lo que se ha ido aprendiendo de nuestro sistema solar. En todo este relato que os he contado, habéis visto que es como si el sistema solar cada vez se hubiera ido haciendo más grande, ¿no? Cada vez hemos ido descubriendo que no se terminaba. Es muchísimo más grande de lo que pensábamos. Los dominios del Sol, hasta la heliopausa, que es hasta donde llega la fuerza, la radiación solar, y podemos decir que el Sol ejerce sus dominios, es muchísimo más grande de lo que se pensaba. Y nosotros, con nuestro sistema de planetas, lo que estudiamos en el colegio, que es de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, eso no es más que el cogollito de una cosa muchísimo más grande. Y sabemos, y los científicos saben, que es probable que ese planeta 9, grande, 5 o 10 veces la Tierra, exista de verdad. Y si no es ese, es muy probable que encontremos otros muchos mundos más pequeños, parecidos a Plutón, o incluso algo más grandes, o de ese tamaño, pero que podría haber centenares o incluso miles de ellos. Espero que os haya resultado interesante el tema, la historia del planeta 9, y si es así, pues como siempre, difundir el vídeo, que lo veamos cuantos más mejor, darle a los likes, y si no estáis suscritos, pues no sé a qué estáis esperando. Nos vemos la semana que viene.